A lo largo de la historia, una pregunta resuena continuamente en los corazones y en las mentes. ¿Quién es Dios? Esta búsqueda de comprensión trasciende culturas y épocas, moviéndose como una llama que nunca se apaga. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, encontramos una respuesta tan poderosa como misteriosa. Ante la zarza ardiente, Moisés oye de Dios la declaración: «Yo soy el que soy». Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo esta frase, breve y enigmática, puede ofrecernos destellos profundos de la naturaleza divina? Y además, ¿cómo puede brindarnos respuestas a nuestras mayores inquietudes? Estas palabras son como un océano de significado, que nos invita a sumergirnos en algo más grande de lo que podemos imaginar. Dios se presenta como el Yo Soy, un nombre que trasciende las definiciones humanas, que rompe las barreras del tiempo y del espacio, y que nos revela a un Creador que no depende de nada ni de nadie para existir. Él es eterno, el principio y el fin, el Alfa y la Omega. Pero, al mismo tiempo, es un Dios que elige estar cercano, caminando junto a sus hijos. Al pensar en esta declaración, nos damos cuenta de que no es solo una respuesta a la pregunta de Moisés, sino una invitación a conocer la esencia divina. Hoy, quiero invitarte a embarcar conmigo en este viaje de descubrimiento. Vamos a explorar el misterio detrás de Yo Soy el que soy, y a entender cómo esto puede transformar nuestra visión de Dios y de nosotros mismos. Tal vez, en algún momento, te hayas sentido como si estuvieras perdido, a la deriva, sin propósito ni dirección. El mundo a nuestro alrededor a menudo parece caótico y las incertidumbres pueden paralizarnos. Pero, ¿y si te dijera que comprender la esencia de Dios puede traer claridad y paz a tu vida? Que este conocimiento puede convertirse en un ancla en medio de las tormentas, en una guía segura para tus pasos. De esto hablaremos hoy. Por lo tanto, quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede cambiarlo todo. Moisés no sabía lo que le esperaba cuando encontró la zarza ardiente en aquel desierto. En ese momento, estaba a punto de experimentar uno de los encuentros más transformadores de la historia de la humanidad. En Éxodo 3:14, vemos que Dios no solo reveló su identidad, sino que también nos ofreció un vislumbre de su eternidad y soberanía. Al preguntar cuál era el nombre de Dios, Moisés buscaba una forma de traducir lo inexplicable al entendimiento humano. Pero la respuesta que recibió superó cualquier lógica humana. Yo soy el que soy. Esa declaración no fue solo un nombre, fue una revelación que resuena hasta nuestros días, recordándonos la autoexistencia y la soberanía de Dios. Cuando Dios dijo, yo soy el que soy, estaba afirmando que no está definido por circunstancias externas ni limitado por el tiempo o el espacio. Dios no fue creado, no depende de algo o de alguien para existir. Él es eterno, inmutable y completamente suficiente en sí mismo. Este mensaje fue especialmente impactante en el contexto histórico en que se dio. En Egipto, donde Moisés había crecido, los dioses eran numerosos, cada uno con características específicas, pero todos dependientes de narrativas humanas para existir. El Yo Soy de Dios confronta directamente esas creencias, revelando que el Dios de Israel no solo existe, sino que es la fuente de toda existencia. Ahora, imagina el impacto de estas palabras en Moisés. Estaba ante un Dios que no necesitaba títulos ni mitologías para afirmar su autoridad. Dios simplemente es. Ese momento le reveló a Moisés que el Dios que lo llamaba a liberar al pueblo de Israel era diferente de todo lo que él conocía, y esa diferencia es un tema recurrente en las Escrituras. Dios no es como nosotros. Él es el creador perfecto, el sustentador del universo.
Mientras todo a nuestro alrededor está sujeto a cambios y limitaciones, Dios permanece constante. Esta revelación también preparó a Moisés para entender que su misión no dependía de sus propias fuerzas, sino del poder de Dios. Cuando Moisés cuestionó su capacidad de liderar a los israelitas, Dios respondió: «Ciertamente yo estaré contigo». Éxodo 3:12. La seguridad de Moisés estaba en el carácter eterno de Dios y no en sus propias habilidades. Y esta verdad es válida para nosotros hoy. Nuestra confianza no debe estar en nuestras capacidades, sino en el hecho de que el Yo Soy está con nosotros en cada etapa del camino. En el Nuevo Testamento, Jesús expande esta revelación de forma aún más clara. En Juan 8:58 declara: «Antes que Abraham existiera, yo soy». Esta afirmación conecta directamente a Jesús con el Dios que se reveló a Moisés, dejando claro que Él es el Yo Soy encarnado. No es de extrañar que los líderes religiosos reaccionaran con tanta intensidad. Jesús estaba afirmando su divinidad, su unidad con el Dios eterno. La frase Yo Soy también nos trae una invitación. Nos desafía a reflexionar sobre quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas. Al comprender que Dios es autoexistente, eterno y soberano, somos llamados a confiar en Él en todas las circunstancias. En un mundo inestable y lleno de incertidumbres, Dios permanece como una roca firme, ofreciendo paz y seguridad. Su constancia nos recuerda que, incluso en medio de las mayores dificultades, podemos encontrar descanso en su presencia. Aunque el significado completo de «Yo soy el que soy» está más allá de nuestra comprensión, ese misterio no debe alejarnos de Dios. Al contrario, nos invita a conocerlo y a confiar en Él aún más. Esta declaración nos recuerda que Dios está más allá de nuestra capacidad de entendimiento, pero nunca fuera de nuestro alcance. Él elige revelarse a nosotros no para que podamos explicarlo completamente, sino para que podamos caminar en comunión con Él. Esa revelación tiene implicaciones prácticas en nuestra vida. Saber que Dios es el Yo Soy cambia la forma en que enfrentamos los desafíos y las incertidumbres. Cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, podemos descansar en la verdad de que Dios no cambia. Su palabra es fiel y sus promesas son eternas. En Hebreos 13:8 leemos: «Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos». Esta verdad nos da seguridad y nos recuerda que podemos confiar en Él en toda situación. Al reflexionar sobre Éxodo 3:14, somos llevados a considerar qué significa para nosotros hoy que Dios sea el Yo Soy. Esto nos desafía a examinar nuestra dependencia de Él y a encontrar propósito en su soberanía. Como afirma Pablo en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta conexión con el Dios eterno nos da esperanza y dirección, mostrando que nuestra existencia está profundamente arraigada en Él. Al comprender la profundidad de Yo soy el que soy, empezamos a percibir cómo esta verdad impacta todas las áreas de nuestra vida. En un mundo marcado por cambios constantes, la inmutabilidad de Dios nos ofrece estabilidad. Piensa por un momento, vivimos en una era en la que todo parece temporal y volátil. Nuestras certezas son desafiadas a cada instante y muchas veces nos sentimos a la deriva. Sin embargo, al mirar al Dios que se reveló a Moisés, encontramos un ancla firme, una certeza inquebrantable de que, independientemente de las circunstancias, Dios permanece igual. Esta comprensión nos lleva a una reflexión importante. Si Dios es eterno e inmutable, nuestras vidas solo encuentran verdadero significado cuando se viven en conexión con Él. ¿Cuántas veces intentamos llenar el vacío interior con cosas pasajeras? Ya sea a través de logros, posesiones o relaciones, el ser humano constantemente trata de encontrar propósito en cosas que, al fin y al cabo, no pueden ofrecer una satisfacción duradera.
Sin embargo, el yo soy nos enseña que solo Dios es suficiente. Esta búsqueda de la suficiencia en Dios no es algo teórico, sino práctico. En el día a día se manifiesta en la forma en que enfrentamos las dificultades, en cómo lidiamos con nuestras expectativas y frustraciones. En Filipenses 4, 11, 13, Pablo nos da un ejemplo claro de esto al afirmar que aprendió a estar contento en cualquier situación, sea en la abundancia o en la necesidad. Esa actitud de contentamiento no proviene de una aceptación pasiva, sino de una confianza activa en el Dios que es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. La suficiencia de Dios no significa que no enfrentaremos dificultades. Al contrario, la vida cristiana con frecuencia nos desafía a enfrentar desiertos y tempestades. Sin embargo, la gran diferencia está en cómo pasamos por esos momentos. Sabemos que, al igual que Dios estuvo con Moisés en el desierto, Él también está con nosotros. Esa presencia constante nos da fuerza y valor para seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. En Mateo 28:20, Jesús nos da una promesa que hace eco a la declaración de Éxodo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta garantía nos recuerda que el yo soy no es solo una figura distante e inalcanzable, sino un Dios que camina a nuestro lado, que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Él no nos deja solos, sino que nos guía, nos sostiene y nos capacita para cumplir nuestro propósito. Esta promesa de presencia es particularmente reconfortante en momentos de crisis. Cuando enfrentamos pérdidas, dificultades financieras, problemas de salud o relaciones conflictivas, es fácil sentirnos abandonados. Sin embargo, el yo soy nos garantiza que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está presente. El Salmo 23:4 declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta verdad nos ofrece paz en medio del caos. Nos recuerda que no estamos solos y que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios es suficiente para sostenernos. Además de ofrecernos seguridad, la presencia de Dios también nos desafía a vivir de manera diferente. En un mundo que valora la autosuficiencia, el mensaje de que Dios es suficiente va a contracorriente. Nos invita a depender completamente de Él, a renunciar al control que tantas veces tratamos de ejercer sobre nuestra vida. Esa dependencia no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer que necesitamos a Dios es el primer paso para experimentar la plenitud de la vida que Él nos ofrece. Esa plenitud no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que tenemos en Dios todo lo que necesitamos para enfrentarlos. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una revelación poderosa que recibió del propio Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración nos recuerda que incluso cuando nos sentimos débiles e incapaces, el yo soy nos fortalece. Él es la fuente de nuestra fuerza y en Él encontramos todo lo que necesitamos. Otro aspecto importante de esta revelación es que nos libera de la necesidad de buscar aprobación. Muchas veces vivimos esclavizados por la opinión ajena, tratando de agradar a todos para sentirnos aceptados. Sin embargo, al entender que Dios es suficiente, percibimos que nuestra identidad no está en manos de las personas, sino en las manos del Creador. Él nos conoce completamente y nos ama incondicionalmente. Este entendimiento nos da libertad para ser quienes fuimos creados para ser, sin miedo al rechazo o al fracaso. La suficiencia de Dios también nos invita a vivir con generosidad. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él, somos llamados a compartir con los demás. En Hechos 20:35,
Pablo recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esta actitud de generosidad no nace de una obligación, sino de un corazón que entiende que Dios es la fuente de toda provisión. Sabemos que al dar no nos quedaremos sin nada, porque el Yo Soy es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Esa confianza en la provisión divina nos desafía a vivir con valentía. Muchas veces dejamos de perseguir nuestros sueños y llamados por temor a no tener recursos suficientes. Sin embargo, al comprender que Dios es el dueño de todo y que se preocupa por nosotros, podemos dar pasos de fe, sabiendo que Él proveerá. Esa valentía no es imprudencia, sino una confianza fundamentada en el carácter de Dios, que es fiel y suficiente. Otro aspecto transformador del Yo Soy es la forma en que Él nos capacita para enfrentar el futuro. En un mundo donde la ansiedad y el miedo son tan comunes, saber que Dios está en control nos da paz. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos recuerda que el futuro no es algo que debamos temer, sino algo que podemos enfrentar con esperanza, pues el Yo Soy ya está allí, preparando el camino para nosotros. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que vivimos el presente. Cuando sabemos que Dios es suficiente y que Él está en control, podemos vivir con gratitud, aprovechando cada momento, en lugar de dejarnos consumir por la preocupación del mañana. Jesús nos enseña en Mateo 6:34: no os afanéis, pues, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Esta es una verdad liberadora, que nos invita a vivir con ligereza, confiando en que el Yo Soy se ocupará de cada detalle. Por último, la suficiencia de Dios nos señala hacia la eternidad. En Juan 14:2-3, Jesús nos dice que fue a preparar un lugar para nosotros y que volverá para llevarnos con Él. Esta promesa nos da la certeza de que, independientemente de lo que enfrentemos en esta vida, tenemos un hogar eterno al lado del Yo Soy. Esa esperanza nos sostiene en medio de las dificultades y nos da valor para perseverar hasta el final. El mensaje de Yo Soy no solo nos desafía a confiar en la suficiencia de Dios, sino que también nos llama a reflexionar sobre nuestra propia identidad. Vivimos en un mundo donde muchas personas luchan por descubrir quiénes son en realidad. Definimos nuestra identidad a través de logros, relaciones o incluso de las opiniones de los demás. Pero así como Dios reveló su esencia a Moisés con la frase «Yo soy el que soy», Él también nos invita a encontrar nuestra verdadera identidad en Él. Cuando entendemos que fuimos creados por un Dios eterno y perfecto, nos damos cuenta de que no somos fruto de la casualidad. En Génesis 1:27 leemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso significa que tenemos un valor intrínseco, que no depende de nuestra apariencia, habilidades o logros. El Yo Soy nos muestra que nuestra identidad está arraigada en el hecho de pertenecer a Él. Esta verdad trae una enorme libertad. ¿Cuántas veces nos sentimos presionados a encajar en patrones impuestos por la sociedad? Sin embargo, al reconocer que nuestra identidad está en Dios, somos liberados de esa necesidad. No necesitamos probar nuestro valor, porque Dios ya nos ha declarado valiosos. En Isaías 43:1, Dios nos dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Estas palabras nos recuerdan que pertenecemos al Yo Soy y que nuestra identidad está segura en Él. Además, esta comprensión nos capacita para vivir con propósito. Cuando no sabemos quiénes somos, quedamos a merced de las circunstancias, viviendo de manera reactiva, sin dirección. Pero al entender que fuimos creados por un Dios que tiene un plan para nuestra vida, encontramos sentido y dirección.
En Jeremías 1:5, Dios declara: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué. Eso nos muestra que nuestra existencia no es accidental, sino parte de un propósito mayor. Ese propósito no significa que todos viviremos grandes historias visibles a los ojos del mundo. Al contrario, muchas veces el llamado de Dios se manifiesta en las pequeñas cosas del día a día, en la manera en que tratamos a las personas, en las decisiones que tomamos, en el amor que demostramos. El Yo Soy nos llama a ser sus representantes en la tierra, viviendo de tal manera que reflejemos su carácter. En Mateo 5:14, Jesús nos recuerda que somos la luz del mundo, llamados a brillar en medio de la oscuridad. Esta identidad como hijos de Dios también nos ofrece seguridad frente a las dificultades. En un mundo donde todo es pasajero, saber que pertenecemos al Dios eterno nos proporciona estabilidad. Incluso cuando enfrentamos pérdidas o cambios, podemos tener la certeza de que nuestra esencia permanece intacta porque está arraigada en el Yo Soy. Eso nos permite enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Otro aspecto importante de esta identidad es la comunión con Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios no es solo un creador distante, sino un Padre amoroso que desea relacionarse con nosotros. En Juan 15:15, Jesús les dice a sus discípulos: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta invitación a la amistad con Dios nos muestra que Él desea estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Esa comunión con el Yo Soy transforma la forma en que vivimos. Cuando entendemos que Dios está con nosotros en cada momento, empezamos a ver la vida de manera diferente. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo secular, porque cada instante se convierte en una oportunidad de experimentar la presencia de Dios. Ya sea en el trabajo, en los estudios o en las relaciones, podemos vivir con la conciencia de que el Yo Soy está a nuestro lado, guiando nuestros pasos. Además, esta relación con Dios nos fortalece en tiempos de crisis. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Él promete que, al hacerlo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz no es fruto de circunstancias favorables, sino de la presencia constante del Yo Soy en nuestra vida. Al vivir esta comunión con Dios, también somos llamados a impactar al mundo que nos rodea. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda que somos embajadores de Cristo, llamados a representar el reino de Dios en la tierra. Eso significa que, al igual que Moisés fue enviado a Egipto para liberar al pueblo de Israel, nosotros también somos llamados a ser agentes de transformación en nuestra sociedad. Esa misión puede parecer demasiado grande, pero la historia de Moisés nos recuerda que no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. En Éxodo 4:10-12 vemos que Moisés dudó en aceptar el llamado de Dios, argumentando que no era elocuente. Sin embargo, Dios respondió: «Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir». Esta promesa se extiende a nosotros hoy. No importa cuáles sean nuestras limitaciones, el Yo Soy nos capacita para cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Otro aspecto importante de la misión que recibimos es la compasión. A lo largo de su vida, Jesús mostró compasión por todos, especialmente por los marginados y oprimidos. Él nos llama a seguir su ejemplo, amando al prójimo y extendiendo la mano a los necesitados. En Mateo 25:40, Jesús dice: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí
lo hicisteis. Este llamado nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a vivir de manera altruista, reflejando el amor del yo soy. Al comprender nuestra identidad en Dios, también se nos llama a vivir con integridad. En un mundo donde la verdad muchas veces se relativiza, el yo soy nos invita a ser personas de carácter, que vivan de acuerdo con sus principios. En Proverbios 10:9 leemos: el que camina en integridad anda confiado. Esa confianza no proviene de una vida sin problemas, sino de la certeza de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Finalmente, este viaje de descubrimiento del yo soy nos lleva a la adoración. Cuando reconocemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, la respuesta natural es adorarlo con todo nuestro ser. En Juan 4:23-24, Jesús declara que el Padre busca a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración no se limita a momentos específicos, sino que debe impregnar toda nuestra vida, siendo una expresión constante de gratitud y amor. Al final de esta reflexión, nos damos cuenta de que la revelación de yo soy el que soy no es solo una declaración teológica, sino una invitación a vivir de forma plena, confiando en Dios, encontrando nuestra identidad en Él y cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Que podamos, cada día, responder a este llamado, viviendo con fe, esperanza y amor. Cuando reflexionamos sobre todo lo que representa el yo soy, notamos que esta revelación no solo nos invita a una relación más profunda con Dios, sino que también nos desafía a vivir con esperanza. En un mundo lleno de incertidumbres, la promesa de que Dios es inmutable y soberano nos ofrece una base sólida sobre la cual construir nuestra vida. El apóstol Pablo, en Romanos 8:28 declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles, Dios está en control, guiando cada detalle para cumplir su propósito. Esta perspectiva nos desafía a abandonar el miedo y la ansiedad que tantas veces nos paralizan. Saber que Dios es el yo soy nos libera del peso de intentar controlarlo todo. Él es el autor de nuestra historia y conoce cada capítulo antes de que sea escrito. En Isaías 46:9-10, Dios afirma: yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Esta declaración nos brinda una paz que sobrepasa todo entendimiento, pues sabemos que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios ya preparó el camino. Además de darnos esperanza, la revelación de Dios como yo soy nos da una nueva perspectiva sobre el tiempo. Mientras vivimos atrapados en el presente y preocupados por el futuro, Dios ve toda la historia como un todo. Él no está limitado por el tiempo, y eso nos da la certeza de que podemos confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ese anhelo de eternidad nos recuerda que nuestra existencia no se limita a este mundo. Fuimos creados para algo más grande y en Dios encontramos el sentido de nuestra vida. Esa visión eterna también nos ayuda a enfrentar las pérdidas y desilusiones de la vida. Sabemos que en Cristo tenemos una esperanza que va más allá de esta existencia. En Juan 11:25, Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa nos da coraje para enfrentar la muerte, pues sabemos que en Dios la vida no termina aquí. Tenemos la esperanza de un futuro glorioso al lado del yo soy. Además, esta esperanza nos motiva a compartir esta verdad con los demás.
Cuando entendemos cuánto nos ama Dios y cómo Él desea que todos lo conozcan, somos impulsados a ser testigos de su gracia. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos da la gran comisión. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta misión nos recuerda que no fuimos llamados solo a recibir, sino a compartir la vida que encontramos en Dios. Vivir como testigos del yo soy significa reflejar su amor y su carácter en todo lo que hacemos. No se trata solo de palabras, sino de acciones concretas que demuestran la bondad y la compasión de Dios. En 1 Juan 3:18 leemos: Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este llamado nos desafía a ser agentes de transformación en nuestro mundo, llevando luz donde hay tinieblas, esperanza donde hay desesperación y amor donde hay odio. Al final de este viaje, nos damos cuenta de que la revelación de yo soy el que soy es una invitación a vivir de manera diferente. No se trata solo de un concepto teológico, sino de una verdad que transforma nuestra forma de ver la vida, de enfrentar los desafíos y de relacionarnos con Dios y con el prójimo. Saber que Dios es el yo soy nos da valor para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Nos da la esperanza de que, sin importar las circunstancias, Él está en control y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Este mensaje nos desafía a vivir con gratitud, sabiendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no se basa en circunstancias favorables, sino en la certeza de que Dios siempre está presente, cuidando de nosotros. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo este mensaje ha impactado tu vida? ¿Cómo el yo soy ha guiado tus pasos y renovado tu fe? Si esta palabra trajo luz a tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir explorando las verdades de la palabra de Dios. No te olvides de compartir este mensaje con alguien que necesite ser recordado de que el yo soy está presente, cuidando y sosteniendo. Que el Señor, el Dios eterno, el yo soy, continúe guiando tu vida y renovando tu esperanza cada día. Recuerda, Él es suficiente para todo lo que necesitas, hoy y siempre, que puedas caminar con confianza, sabiendo que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan. Hasta el próximo video.